Adonai Eloheinu melech haolam, Abba Kadosh, bebakasha ledaber Ruach HaKodesh, lo daber melidatam. Háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh, no queremos oír palabra de hombre. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, toda rabá, omen, beomen. Shebe bakasha, aquí su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Kehilá, Congregación Hanabe Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim, y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a iniciar una serie de temas muy interesantes, amados Sahim. Bendito es el Abacadosh. Porque en una hora y media no podemos abarcar todo. Quiero decirles que esa serie de temas, así le titulé, Profundidades del alma y de la mente. Ya están los 41 temas hace tiempo del alma y el cuerpo, pero vamos a profundizar sobre el alma y sobre la mente. Ahora, como número 1, quiero decirles que no pretendo con estos temas creerme el muy sabio. No pretendo creerme el muy sabio. Número 2, los temas que yo les voy a estar dando, los voy a avalar, por así decirlo, con citas de la Tanaj, de la Biblia, de la Tanaj, de la Torah, del Brit Hadashah. Número 3, los temas que voy a compartir de profundidades del alma y de la mente es el resumen de lo que yo he leído durante mi vida en diversos libros, pero libros serios, pero vamos a ver muchas cosas muy profundas. Número 4, este tema también está basado en muchas opiniones de lo que he aprendido yo de los Jajamín de Israel. Número 5, estos temas de profundidades del alma y el cuerpo también están basados en vivencias personales, como médico cirujano, que el Eterno me ha permitido tener esta carrera, esta profesión. Y número 6, sobre todo esto, es la inspiración del Ruach HaKodesh para poder armar todos estos temas. Cada día yo me admiro más de que la medicina, en cuanto a lo que son libros o sobre todo revistas, se van alejando más de la realidad. 1, 2, se van alejando más del motivo que es lanzar una revista médica como la que tengo ahorita en mis manos, les voy a mostrar. Número 3, la idea de la bestia es utilizar todos los medios electrónicos o escritos, etcétera, como inclusive las revistas médicas, para ir infiltrando sus ideas, las ideas del anti-Mashiach. Las revistas médicas antes, les decía yo, hablaban de ciencia, sobre lo que era un tema de hipertensión, un tema de asma, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque muchas cosas tienen que ver con lo espiritual, pero se basaban a la ciencia y decían los médicos científicos qué medicamentos podían caerle mejor a un enfermo. Sabías por la clase de razas que hay, porque hay raza amarilla, sin ser irreverente, los de color, etcétera, los blancos, etcétera, etcétera. Entonces los medicamentos caen al cuerpo de una manera, se metabolizan de una manera diferente por la genética que existen en las diferentes razas. Entonces las revistas médicas se tornaban muy interesantes porque hablaban de pura ciencia. Ahora desgraciadamente no. Yo he venido ministrándoles que las revistas médicas se han ido aislando más de lo que es ciencia, y cada día presentan más cosas patéticas. Les voy a mostrar, no el título de esta revista, pero esta es una revista que a mí en lo personal me llega desde hace 30 años, cada mes, mínimo 30 años, y es una revista médica que habla ahora, por ejemplo, en este artículo, habla sobre las ondas mentales, sobre las ondas mentales. Ahora, cuando yo les hablé sobre los sueños, si tú puedes revisar ese tema de los sueños, hablé que hay ondas
teta, etcétera, etcétera. Revista, voy a leer lo que dice literalmente la revista. Dice, ¿qué sigue en la tecnología? ¿Qué sigue o lo que sigue en la tecnología? ¿Qué sigue en la tecnología? Y dice aquí, todos en algún momento nos imaginamos utilizando el poder de nuestra mente para comunicarnos con otras personas. Lo que conocen como telepatía, y de eso vamos a hablar después. 1, 2, mover objetos con la mente. 3, interactuar con las máquinas, sean computadoras y demás, con la mente. Y dice aquí, este sueño cada día se va consolidando en una realidad parecida a una película de ciencia ficción. Entonces aquí está digamos, el dibujo de lo que es el cerebro. Sería el cerebro, que parece una nuez, siempre así lo hemos dibujado. Y en la parte posterior, bueno, no lo voy a enseñar porque hay comerciales de medicamentos. La idea del enemigo es decir, con la mente, prontamente mucha gente va a poder leer la mente del otro. Con la mente se van a poder mover objetos. Con la mente vas a poder prender tu computadora y vas a hacer que busque, etcétera, o tienes algún programa, todo eso lo vas a hacer con la mente. Todo eso es una mentira satánica, porque eso no tiene nada que ver con la ciencia. Ahorita lo vamos a demostrar con el tema de profundidades del alma y de la mente. Entonces, si ustedes se dan cuenta cada día, y si yo te mostrara los otros artículos, son basura. Y uno que otro artículo por ahí vale la pena revisarlo como médico. Pero esto no es nuevo, esto ya es muy viejo. De hecho, yo ministré en liberación demoníaca personas que llegaron a esta congregación o que venían de visita a otras personas que movían objetos con la mente. Pero miren, lo que yo hacía, por ejemplo, si una persona empezaba a querer mover un objeto con la mente y yo no iba a permitir que siguiera el demonio, porque son demonios actuando, entonces la persona se concentraba y se empezaba a mover esta botella. Y yo de inmediato tenía que romper eso, o sea, porque no lo avisaban, sino que la persona llegaba y me decía, yo tengo poderes. Pero lógico que el Ruach HaKodesh, si tú revisas los dones del Ruach HaKodesh, uno tiene discernimiento, entonces dice uno, no, esta persona está mal, se siente choque de inmediato. Entonces, yo tengo poderes, y si se quedaba mirando un objeto, lo empezaba a mover, pero no era él. Son demonios que están a su disposición, pero por un precio, y nada más por un tiempo. Entonces yo tenía que hacer una oración rápida, fuera en el nombre grande de Yahshua Mashiach, y el objeto se queda de mover. Todas estas cosas, amados, o por ejemplo, cuando la gente dice, bueno, voy a prender mi televisión sin necesidad de que yo prenda, ahora es el control remoto, antes era manual, lo voy a prender nada más con el poder de mi mente. Entonces, todo eso es una falacia, todo eso no existe, son demonios. Ahora, si te das cuenta, entonces en esta revista, que es de este mes y de este año, 2013 romano, lo que está ya lanzando mucho en las revistas y en todo tipo de propaganda científica, entre comillas, es que la gente se vaya acostumbrando a esto. Y entonces entran con los gnósticos, los rosacruces, los parapsicólogos, y les enseñan esas técnicas. Pero vamos, no son técnicas para mover objetos. ¿Qué gano yo? ¿O qué ganarías tú? ¿O qué ganaría alguien con hacer mover una botella de agua? Nada, simplemente es un show. Y yo he dicho que los milagros, los nesmín que hace Yahweh nuestro Elohim, son para una necesidad específica. Nunca es un acto de espectáculo. Los milagros, el Eterno los hace por una necesidad específica. Los dones del Ruach HaKodesh que cada quien tenga, no son dados por el Ruach HaKodesh, para la redundancia, bendito es Yahweh,
para hacer un espectáculo. No se hacen espectáculos. Se ora por una persona y la persona sana porque el Eterno así lo dispuso. Entonces, que vaya quedando claro para qué sirve mover una botella de agua. O que prenda yo. ¿Sabes qué dice la revista después? Por cierto, se me estaba pasando comentarles, amados Sahim. Dicen, bueno, lo que les preocupa a los científicos es que la gente ya no va a hacer ejercicio, si todo lo va a hacer con la mente. Eso lo hemos visto en las caricaturas, o lo veíamos antes en las caricaturas de hace 50 años, 60 años, en las películas de ciencia ficción. Pero todo se vino a revolucionar con las películas La Guerra de las Galaxias, que está hecha por satanistas. Entonces, ¿qué se gana con mover una botella de agua, por ejemplo? O comprender un televisor, o no. No se gana absolutamente nada. Nada. ¿O se gana algo? No, no se gana nada, no se gana nada. Ahora, ¿eso existe? ¿Se pueden mover objetos con la mente? No, pero sí se mueven los objetos por demonios. Pero la gente llega a una sugestión total de que piensa que tiene un poder tremendo, y entonces es lo que le llaman mentalistas. Aquí en Tehuacán hay varios. Y hay gente que, por ejemplo, va a consultar al mentalista. No se llaman parapsicólogos, ellos se dicen mentalistas. Y dicen, bueno, yo tengo este problema, ¿cómo lo puedo resolver? Y dice, te voy a leer la mente y vas a... No le lee nada, o los demonios simplemente le pueden dar alguna información, pero recuerda que ellos pueden meter pensamientos a la persona, pero no pueden saber lo que una persona está pensando. Lo que pasa es que los demonios van y vienen, ya eso ya lo he ministrado, y entonces dan la información de lo que la persona quiere, a dónde va, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho cuidado, porque personas que yo me encuentro en la calle, que nos conocíamos de hace muchos años y que eran personas respetables en la sociedad, no digamos los grandes santos, pero sí personas respetables en la sociedad, prácticamente ya están locos. Acabo de encontrarme con una señora que era muy amiga de la familia de hace muchos años, y me dice, ¿cómo está, doctor? Bien. Y usted estudiando parapsicología. Entonces, todo eso lo hacen, se meten en cosas profundas y después ya no saben cómo salir de ellas, porque realmente es un laberinto y se acaban poseídos por demonios. Bueno, pero el hombre siempre ha querido creerse más que los demás, y entonces entramos al tema del orgullo, del cual tú ya tienes un audio. Bueno, entonces si una persona puede mover objetos con la mente, es mayor que la otra. Pero recordemos que no es esa persona la que está moviendo los objetos. Perdón que sea tan repetitivo, pero para que ya lo haya lanzado una revista médica con tantos datos que ya no pude leer o no conviene leer, entonces muchas personas dicen, ve a consultar con el mentalista, y generalmente las personas se ponen así, como si tuvieran un gran poder. No tienen nada más que una legión ahí de demonios que los utilizan como parapetos ahí. No tienen nada, entonces no crean todas esas patrañas. Ahora, yo voy a ir desglosando poco a poco el tema, y ustedes lo pueden ir, si quieren ir tomando nota, y si no, de todas maneras va a ser filmado y grabado. Ahora, Ruach es espíritu. Ruach es espíritu. La mente es Hakara en hebreo, Hakara. Y Nefesh hemos aprendido que es alma. Ahora, ¿cómo podemos definir? Porque tiene que haber una manera de definir lo que es el alma. ¿Cómo podemos definir lo que es el alma? Es el aspecto no físico, del hombre. Eso es el alma. Es el aspecto no físico del hombre. Eso es el alma. Y podemos poner otra definición. Es aquello que no es asequible, no accesible, sino asequible a los 5 sentidos. Aunque tiene que ver con los 5 sentidos, pero vamos a ver que es muy diferente. Entonces, es el aspecto no físico del hombre, el alma.
Es aquello que no es asequible a los 5 sentidos. Ahora, en el alma se encuentra el pensamiento, y sobre eso ya hablé algo en el alma y el cuerpo, el pensamiento, se encuentra la voluntad y se encuentran los sentimientos y otras cosas. Y nada más con el pensamiento, con la voluntad y los sentimientos tenemos para explicar muchas cosas. Ahora, los sentimientos no son comprensibles. Los pensamientos sí son comprensibles. Los sentimientos que están en el alma no son comprensibles. Hoy te lo voy a explicar. Y los pensamientos son comprensibles. Por ejemplo, en el caso de los sentimientos, dije que no son comprensibles. Por más que alguien describa su dolor o su alegría, no se va a poder comprender. No sé si me estoy dando a entender. Está claro, ¿verdad? Entonces, tiene un sentimiento, está muy alegre, muy gozoso, está muy alegre más bien, o tiene una tristeza muy fuerte y lo expresa a otra persona. Estoy muy triste, murió mi padre, estoy muy triste por esto, etcétera, etcétera. La otra persona puede decir, sí, lo siento. Si a lo mejor perdió el padre, su papá, también esa persona, puede entender algo, pero no va a entenderle, no es comprensible para la otra persona qué tanto está sufriendo, sí o no. O si tiene una alegría, estoy tan alegre, qué bueno que estás alegre, pero no se puede comprender la alegría del otro. Pongan mucha atención porque son temas muy profundos y este tema, o sea que lo que estoy dando ahora, este tema, entonces vamos a ir comprendiendo otras cosas. Entonces decía yo que el alma, nefesh, es el aspecto no físico del hombre y no es asequible a los 5 sentidos. Eso es el alma. Por si lo gustan anotar. De todas maneras está siendo filmado y grabado este tema. Entonces, el alma es el aspecto no físico del hombre. Y es aquello que no es asequible a los 5 sentidos. Y decía yo que la voluntad, el pensamiento y los sentimientos se encuentran dentro del alma. Es decir, el alma alberga o tiene lo que es el pensamiento, lo que es la voluntad y lo que son los sentimientos. Dije también que los sentimientos no son comprensibles y que los pensamientos son comprensibles. Los sentimientos, una persona dice, estoy muy alegre. No le podemos entender qué tanto, no podemos comprender qué tanto está alegre. O que diga, estoy muy triste. No podemos entender qué tan triste está. Pero cuando lleguemos al tema de la profecía o cuando lleguemos a esos niveles de la profecía en el alma, en este tema, la profundidad del alma y de la mente, vamos a entender más cosas de cómo entiende un profeta las cosas de todo esto. O sea, cómo puede entender que se sientan mal los demás o cómo puede experimentar el gozo. Tan simple con esto, miren, voy a dar una adelantadita al tema. Una persona... Aquí hay 2 personas que tienen un nivel de santidad X, pero no están muy elevadas en la santidad. Si el otro tiene gozo, a lo mejor se goza con él, pero no se goza tanto como se debería gozar, porque no comprende el gozo que tiene el otro. O si tiene un dolor, no se duele con el otro igual como se duele un profeta, porque ese tiene más crecimiento espiritual y entonces se entiende al que tiene el dolor. A lo mejor le da una palmada si es que murió su padre o alguna situación de esas, le puede dar una palmada y decir cuánto lo siento o estoy contigo. Pero como no es profeta o no tiene otro crecimiento espiritual, entonces no puede comprender lo que el otro siente. Cuando alguien, y es que aquí vamos a irnos calificando todos para poder seguir creciendo más, aleluya. Cuando alguien tiene un crecimiento espiritual, entonces se entiende perfectamente el gozo o la alegría, digamos, o el sufrimiento de otra persona. Ahora, entonces, los sentimientos no son comprensibles.
Los pensamientos sí son comprensibles. Eso es algo que es importante. Por ejemplo, un pensamiento, algo redondo. Tú ya te imaginaste algo redondo rápido. ¿Así es? Si yo digo algo cuadrado, ya te imaginaste rápido algo cuadrado. Si yo digo algo triangular, rápido. Si yo digo algo rectangular, rápido. ¿Así es? Porque me comprendiste. Entonces los pensamientos sí son comprensibles, pero los sentimientos no son comprensibles. Ahora tú dirás, bueno, ¿y esto cómo me va a servir, Roe? Bueno, esta base, entender esto, los sentimientos no son comprensibles, los pensamientos sí son comprensibles, con esto nos vamos hacia arriba. Porque si no entendemos la base, entonces no podemos subir más allá. Vuelvo a repetir para que quede bien grabado. Los pensamientos sí son comprensibles. Los sentimientos no son comprensibles. Y miren, están los dos en el alma. Tú pensaste lo redondo o lo cuadrado o lo triangular o lo rectangular con tu alma. Y en el alma recuerda que está el pensamiento. No podemos separar el pensamiento del alma, no, está en el alma. Y los sentimientos igual. Entonces, como en el alma nada más están pensamientos y sentimientos, y unos sí se pueden comprender y otros no se pueden comprender. Y están albergados en el alma. ¿Amén? Aleluya. Ahora, Nefesh, para los que les guste anotar, son las fuerzas y capacidades no físicas del hombre. Eso es Nefesh, alma. Ahí se encuentran las fuerzas, la voluntad, los sentimientos, los pensamientos, pero podemos decir muchas más, los vamos a enumerar después. Entonces están las fuerzas y las capacidades no físicas del hombre. Pues aquí no interesa si es un hombre muy altote y muy fuerte o si es una persona bajita y delgadita. No, esas son fuerzas y capacidades no físicas, no tienen nada que ver con lo físico. Ahora, la voluntad. La voluntad dije yo que también estaba en el alma. Dije que estaban los pensamientos y los sentimientos. Ahora vamos con la voluntad. Ahora vamos a romper ahí un canon, por así decirlo, con describir lo que es la voluntad. La voluntad es algo no físico, porque está en el alma. Entonces se incuba como un pensamiento. Se incuba como un pensamiento. Entonces la voluntad es algo no físico. Y sin embargo, la voluntad, por ejemplo, de levantar la mano, se hace realidad y entonces se convierte en algo físico. A ver, la voluntad es algo no físico. La voluntad es algo no físico. Pero se vuelve físico, porque yo tengo la voluntad de levantar mi mano derecha en este momento, mi brazo. Ya lo hice. Se convirtió en algo físico. Todos estos principios nos van a servir para entonces entender lo que es profecía, o comprender, o tratar de comprender por qué un profeta piensa así, por qué un shaliach piensa así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quedó claro? La voluntad es no física, no es física, pero se traduce en física cuando ya se convierte en acto, a levantar una mano, o yo tengo la voluntad de tomar esa botella de agua. Nada más es un pensamiento, eso no es físico, pero yo lo puedo convertir en físico ya en la acción. ¿De acuerdo? La gran mayoría de los hombres, voy a ir despacito, más vale que nos vayamos muy despacito, tienen cierto grado de voluntad, no tienen una voluntad grande. Entonces lo que hacen es poco. O ese poco que hacen es para mal. Entonces, la mayoría de la gente es perezosa para trabajar, no le gusta trabajar, no le gusta estudiar, menos lo va a llevar a la realidad. Si la voluntad es lo no físico y su voluntad es pereza, o traducida como pereza, después lo vamos a ver. Entonces va a ser muy poco en lo físico
o de agarrar un libro, en este caso la bendita Torah mejor, Sefer Torah, y estudiar Torah y aplicarla a su vida. Por eso vemos en el mundo tanto fracaso en personas que estudian Torah y no lo llevan a la realidad, porque su voluntad es muy pequeña. Y entonces lo poco que hacen es para mal. Eso lo voy a explicar con un poquito más. Ahora, de claridad, con más detenimiento. En el cerebro tenemos unas células que se llaman neuronas, son 100,000 millones de neuronas. Y las neuronas, que son las células cerebrales, ellas dan las instrucciones a las partes físicas. Y sabemos nosotros que hay dos sistemas nerviosos. Bueno, ahí está el sistema nervioso central, el sistema nervioso simpático, está el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso central es el cerebro como tal. Pero en los dos tipos de sistema nervioso diferentes es que un sistema trabaja con la voluntad. Por ejemplo, tengo nervios en mi mano y entonces yo digo, voy a agarrar esa botella de agua y la voy a levantar y la voy a poner en la mesa. Bueno, eso es una orden que yo le digo. Pero hay otro sistema nervioso que aunque yo no le dé la orden, va a obedecer porque así lo determinó el Eterno. Como tanto ahorita que tu corazón y el mío siguen latiendo. Y no es la voluntad. El intestino se está moviendo en este momento. Lo que comimos hace 2, 3, 4 horas, ya pasó del estómago al intestino y el intestino va haciendo movimientos peristálticos y eso no depende de la voluntad de nosotros. Ahora, cuando uno analiza sobre el espíritu, sobre el alma y sobre el cuerpo, y vamos a ir despacito para que se vaya entendiendo bien, entonces yo siento que esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. A ver, mira tu cuerpo. Mira tu cuerpo. Ese es tu cuerpo. No es el cuerpo de otra persona. Pero en casos de psicosis, que es una despersonalización, ahí la persona siente que está en un cuerpo que no le corresponde, pero es lo que le está dictando un demonio. La neurosis, ya yo lo había explicado en otros temas, es el resultado de conflictos no resueltos. Es el resultado de conflictos no resueltos. Tengo que ir aquí, tengo que ir allá. ¿A dónde voy primero? Las dos cosas surgen. A veces me pasa a mí como médico. En ese momento puede ser una neurosis, es un decir. Pero cuando los conflictos duran más, de que tengo que resolver esto, y ninguna de las dos cosas se resuelven, la persona cae en neurosis, no en psicosis. La psicosis es una despersonalización. Entonces a mí me llega al consultorio mucha gente, inclusive aquí en la oficina pastoral, y me dicen, siento que este no es mi cuerpo. Y tú dirás, pero ¿qué clase de locura es esa? ¿Cómo es posible eso, que siente que no es su cuerpo? Bueno, ellos sienten que no es su cuerpo. ¿Acaso será que su espíritu está medio desprendido, que su alma está medio desprendida de su cuerpo? ¿Cómo está eso? No. Tiene el espíritu, porque el espíritu dice en Coelet que vuelve a Elohim y entonces es a la vida. Si es así, o sea, si sale el espíritu, se muere la persona. El alma es la que es salva o va al infierno y el cuerpo a la tierra. Eso dice la Tanaj. Bueno, ¿qué hacen entonces? Dicen las personas, siento que esto no es mi cuerpo. Cuando la persona ha estado bajo muchas presiones, etcétera, etcétera, o hay ciertos medicamentos empleados para la esquizofrenia de diferentes tipos, y tú encuentras el audio de la esquizofrenia con la hebefrenia, catatonia, flexibilidad seria, todo lo que he explicado, y entonces hay ciertos medicamentos que crean delirios, de los cuales yo también ya hablé, y están en la página gozoypaz.mx. Y entonces el delirar es algo de lo que estoy explicando ahora. Pero no, nosotros estamos conscientes y no estamos poseídos por demonios, y a eso se los reprenda, y tenemos el Ruach HaKodesh. Y entonces vemos nuestro cuerpo, esto es mi cuerpo, no tengo duda que estas son mis manos, esto es mi cuerpo, estoy habitando aquí en este cuerpo. Porque mi alma está habitando, tu alma está habitando en ese cuerpo. Y por el Espíritu nos movemos. Aleluya. Ahora, Nefesh, el alma, y Guf, en hebreo el cuerpo, no se pueden separar.
Ahora, ¿por qué aclaro tanto esto? Nefesh, alma, guf, cuerpo, no se pueden separar. ¿Por qué aclaro tanto esto? Yo, perdóneme que lo repita otra vez. Porque hay quienes dicen que sí se pueden separar. Y eso se llama dualismo, con D de dedo, dualismo. Pero eso no existe. Pero lo voy a explicar. No existe, pero lo voy a explicar. Bueno, ¿qué voy a explicar? Lo que ellos creen. ¿Quién cree esto? Miren, el alma no se puede desprender del cuerpo cuando dice Ezequiel, y fui llevado en el Ruach. Sí, no está hablando de un viaje astral, porque eso es maldición. El viaje astral ya lo expliqué, y perdón por los que ya escucharon esta explicación, no son más que demonios que le están ordenando a la persona, o más bien, esta es la azotea de tu casa, le están dictando la información, esta es tu colonia, o este es el país o el de Yabú, lo ya vivido en francés, etcétera. Pero no se pueden desprender. Ahora, muchas personas de las cuales yo ministro, por ejemplo, uno de los dualistas más fuertes que hubo fue Platón. Y él vivió aproximadamente 200, 300 años antes de nuestro Adón Yahshua Mashiach. No les recomiendo leer nada de Platón, pero hay unos libros que se llaman Diálogos de Platón. Y ahí explica Platón sobre el dualismo, que el alma y el cuerpo sí se pueden separar. Ahora entiendes que la nueva era no es nueva, pero no es desde la época de Platón, es desde el jardín del Edén. Ya recordamos con que Elohim ha dicho esto, dijo la serpiente, Yahshua Mashiach le reprenda, seréis como Dios, como Elohim, conoceréis el bien y el mal, y seréis inmortales. Y ya dijimos que fueron 3 mentiras satánicas. Ahora, del dualismo, y tú vas a decir, ¿para qué me explica todo esto? Para que no caigas en trampas del enemigo, porque créeme que la mayoría de la gente ahorita cree en eso. Metidos en la nueva era, en los gnósticos, en los rosacruces, en la parapsicología, en los templos espiritistas, todo eso está moviendo a que crean que el alma sí se puede separar del cuerpo. Y hemos visto catástrofes, porque la gente acaba muy poseída. Ahora, el cuerpo, para empezar, no puede subsistir sin el alma. Es imposible, porque ya dije, si la voluntad está en el alma, pero se refleja en el cuerpo con algo que yo tome, el cuerpo no puede subsistir sin el alma, que hubiera un cuerpo nada más. Vamos a suponer que alguien dice, bueno, acepto la teoría de Platón, el alma sí se puede desprender. Entonces, ¿eres dualista? Sí, soy dualista. Estás en un grave error porque no entiendes ni el ABC, ni el Aleph, Beit, Gimel, no entiende nada de eso, de lo que acabo yo de explicar. Porque si el alma tiene albergada la voluntad, es decir, la voluntad está en el alma, y la voluntad no es física, pero se puede desarrollar en un acto físico. Si ya se toma la botella, entonces, y es un ejemplo, ¿verdad?, con la botella de agua. El cuerpo no puede subsistir sin el alma, es imposible. Entonces, el dualismo, nada más con este simple ejemplo, se rompen todos los cánones que tenga el dualista. Ellos explican que es como si fueran 2 caras de una misma moneda. Entonces, una moneda, tú ves, tiene una cara, tiene otra cara, pero es la misma moneda. Y entonces dicen, sí se puede separar. Y algunos son tan necios que se han puesto a serruchar una moneda en medio y logran separar las 2 caras. Pero el alma y el cuerpo no se pueden separar. ¿Sí va quedando claro, amados? Ahora, para los dualistas, sí es factible, o sea, sí creen que puede vivir el cuerpo sin el alma. Dime de dónde sacaron tanta barrabasada. Y ellos eran los grandes filósofos griegos, sofistas. Y todos se reunían, y recuerden que hay citas en el Brit Hadashah, donde Shaul llegó y estaban todos reunidos ahí con su gran pompa de sabiduría. Y Shaul les dijo,
aquí está un espacio para el Elohim, del Dios no conocido, ¿recuerdan? Entonces, todo eso de los dualistas es una mentira. Bueno, quiero que sepan que los parapsicólogos, los mentalistas, y yo decía cuando se cortó la transmisión que los mentalistas se ponen sus manos así, y fruncen el ceño como si estuvieran haciendo un gran esfuerzo por el poder. Eso es pura faramaya de payasos, hermanos, eso no existe. Nadie puede leer el pensamiento del otro, nadie. Solamente el que escudriña el pensamiento es Yahweh. Ni siquiera el diablo no puede leer el pensamiento. Ya lo dije en el tema de liberación, la mente la quiere poseer Satanás, pero la mente recuerda el pensamiento y todo lo demás está en el alma. Entonces la posesión se da en el alma y se traduce al cuerpo. Ahora, ¿qué decía Platón? ¿Por qué los dualistas? Y hay mucho dualista ahora. Todos los que estudian angelología y todas esas ciencias esotéricas, incluyendo la cábala, entonces dicen, opinan, que el cuerpo, no todos los cabalistas, pero que el cuerpo es el enemigo del alma. El cuerpo es el enemigo del alma. Entonces, para que tú seas sanado, tú llegas aquí a este templo espiritista, un ejemplo, o a este templo dualista, y para que tú seas sanado, entonces, yo como mentalista, dice el tipo voy a separarte el alma del cuerpo, como la moneda. ¿Sí recuerdan? Y vas a saber cómo vas a ser sanado. Pero vamos a ver qué dice la Tanaj despuesito para que se sane un alma. No es así. El alma y el cuerpo son inseparables, no se pueden separar. Entonces, ¿qué decía Platón? Porque Platón hizo mucho daño. El enemigo del alma es el cuerpo. Ahora, él decía, el alma se quiere elevar o es elevada, pero el cuerpo se lo impide. El alma se quiere elevar, pero el cuerpo se lo impide. Por ejemplo, cuando yo les he dicho a los jóvenes, sí se puede uno guardar en santidad, en castidad, es porque lo he experimentado y entonces no me creí todas las patrañas de los dualistas, de los sofistas, no me creí todo eso, y entonces yo someto mi voluntad a Yahweh y por lo tanto mi cuerpo, porque el alma y el cuerpo no se pueden separar. Cuando una persona peca, es porque le está cediendo el alma al diablo. Y lo mismo es el cuerpo. ¿Sí me doy a entender? Entonces tiene todo el derecho el diablo, Yahshua Mashiach le reprenda, para enfermar a esa persona con cualquier tipo, valga la redundancia, de enfermedad. Entonces Platón decía, el alma tiende a elevarse y el cuerpo lo detiene. Pero decía otra cosa aún más grave, que eso ha causado miles de suicidios. Escuchaste bien, amado Aj, miles de suicidios. Platón decía, el cuerpo es la cárcel del alma y cuando la persona muere, ésta se libera. El cuerpo, decía Platón, el cuerpo es la cárcel del alma y cuando la persona muere, el alma se libera. Tampoco es así. Porque el Eterno nos creó con alma, con cuerpo, nos dio su soplo y entonces existimos y vivimos. El cuerpo sufre porque muchas veces lo maltratamos con malas dietas, comiendo mucha sal, comiendo mucha azúcar, comiendo mucha grasa saturada, colesterol, triglicéridos. El cuerpo sufre porque la persona mete mucho alcohol, mucho cigarro, mucha droga. El cuerpo sufre por muchas cosas. Y hay enfermedades de maldición o que vienen de la cuarta generación. Por eso decía yo que en la historia clínica, yo como médico tengo que preguntarle, ¿su papá fue hipertenso? Sí, doctor. ¿Su mamá? No. ¿Quién fue diabético? ¿Su papá o su mamá? Mi mamá, o los dos, etcétera. Entonces esas enfermedades van pasando de generación en generación. Pero eso es otra cosa, a causarse daño conscientemente, porque una diabetes nadie la desea, al menos que la busque, porque también hay eso.
Si come demasiado, sube demasiado de peso, eso ya lo hemos ministrado. Entonces, la persona, si fuma un cigarrillo, se puede convertir en un vicio y puede acabar con un cáncer de pulmón. Miren, los últimos meses han muerto muchos de los pacientes que yo veía por cáncer de pulmón. Siempre les decía, deja de fumar, deja de fumar, deja de fumar. No, doctor, no me hace daño. O yo comprendo que sí me hace daño, pero no me lo puedo quitar. Y tratamientos, y nunca se lo quisieron quitar. Bueno, ahora, otro de los filósofos griegos fue Aristóteles, aparte Sócrates. Aristóteles, en cambio, opinaba esto. Él decía que el alma, o sea, nefesh, pero voy a decirlo, el alma, es la forma o esencia del cuerpo. Ahora, ¿por qué tienes tú que saber todo esto? Si yo te estoy dando todo esto, ya dije que no era para jactarme, ¿de acuerdo? No, sino para que tú aprendas y veas de qué está lleno ahorita el mundo, lleno de dualistas, de sofistas. Sofistas son los que siguen a los filósofos griegos. Y ya lo he ministrado más de una vez. Ellos dijeron, te mostraré el camino, te mostraré la verdad, pero Yahshua HaMashiach dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué buscar en los dualistas? Pero hay gente que mucho busca eso. De hecho, los parapsicólogos, la mayoría son dualistas. Ve entonces un anuncio de un parapsicólogo, generalmente está el triángulo de la masonería o de la francmasonería. Ve digamos, su logotipo, lo que tenga ahí, generalmente va a haber un mentalista, ¿sí? Etcétera, etcétera. Todo eso no es correcto para nada. Entonces, Aristóteles decía, el alma es la esencia o la forma del cuerpo. Entonces, ¿cómo es el alma? Realmente no sabemos y vamos a ir avanzando en el estudio y vamos a ir sacando algunas conclusiones según la Tanaj, según la Biblia, la Tanaj, la Torah. Existió un filósofo alemán que se llamó Emmanuel, y miren qué nombre tenía, Kant, K-A-N-T, aproximadamente en el año 1200. Él era un filósofo alemán y él sostenía que el alma no es algo fijo en el cuerpo. Fíjate muy bien, es diferente a los dualistas. Ahora, ¿por qué te estoy explicando todo esto? Porque lo hay mucho ahorita. Es una boga esto. Y entonces la gente está confundida. Y créeme, hay gente que dice que estudia la Biblia, pero está metido con los dualistas o los parapsicólogos. Entonces, Aristóteles decía, es la esencia, la forma del cuerpo. Platón decía, es dual. Se puede separar el alma del cuerpo. Pero en el caso de Emmanuel Kant, este filósofo, él decía, el cuerpo o el alma no es algo fijo, o sea, puede fijarse y desfijarse del cuerpo. Pero él decía más bien esto, que el alma sirve para la relación y la interacción entre el mundo interior y exterior. Bueno, cualquiera diría no está tan perdido en esto, ¿verdad? O no estuvo tan perdido en esto. Pero realmente como él entendía, no, porque él no amaba la Torah, nunca amó la Torah. Entonces, es la relación, decía él, o la interacción entre el mundo interior y exterior. Porque hay algo de dualismo acá también. Entonces, a ver, yo, pensando pues en lo que dijo Kant, Emmanuel Kant, diré yo, bueno, yo tengo mi cuerpo, tengo mi alma, y mi alma me sirve para interactuar con el mundo, y nada más estoy como un observador que tiene binoculares. No es así, tampoco es así. Ahora, vamos a ir desglosando poquito a poquito el tema. Este filósofo Kant sí reconocía que el alma reacciona a los traumas y a los complejos de algo que pasó o que se pasó en la vida. Ahí no estaba tan equivocado. Pero en sí el alma lo depositó el Eterno y quiso que estuviera en el cuerpo y no se puede separar, ni tampoco es para interactuar, sino para servir al Abacadosh.
Porque si nos quedamos nada más, a ver, quiero profundizar un poquito, con la interacción que explica Kant, entonces se cae totalmente en un error de decir, bueno, mi cuerpo nada más tiene que darse gusto, es a lo que voy, tiene que darse gusto y no tiene por qué sufrir. Y se me antoja una cerveza y me tomo 10 cervezas, o se me toca una copa de vino y me tomo 10 botellas de vino, la interacción. Pero en ningún momento dado él estudiaba Torah. Y ciertamente los traumas sí van causando mucho daño y complejos, sí, de algo que haya pasado. Ahora, voy a pasar a otro punto. Si tú estudias el audio de los sueños, vas a ver ahí, o si no te lo digo ahora, amada Jod, que cuando se sueña, tú estás soñando que corres. Y entonces tu corazón empieza a latir más aprisa. Inclusive cuando se tiene una pesadilla. Y entonces la persona se despierta y está con el corazón palpitando rápido. ¿Por qué? Si no estaba haciendo un esfuerzo. Entonces recuerda, a ver, la voluntad. En el caso del sueño, la persona por un peligro o por gusto o por X que haya sido el sueño, tenía que correr. El correr entonces era la voluntad. ¿Vamos bien? Pero no lo hizo físicamente y de todas maneras el corazón latió rápido. A ver, vamos llegando a alguna conclusión aquí. Entonces, se haga o no se haga la acción, el cuerpo va a responder según la intensidad del impulso que reciba el alma. Y si el impulso fue bastante fuerte de que tenía que correr por un peligro o por gusto, que se haya considerado un atleta o que de todas maneras estaba haciendo ejercicio, el corazón va a latir, pero no hizo la acción de correr, solamente lo soñó. Como que entramos un poquito a profundidad. Ahora, no es lógico pensar que el corazón lata rápido si nada más fue un sueño. ¿Pero te ha pasado? Sí, pasa. ¿Y realizaste la acción de correr? No, tan solo estabas en tu cama, durmiendo. Bueno, en esta situación me detengo un poquito. Hay quienes desvirtúan, fíjense muy bien, hay quienes desvirtúan que la lucha que Jacob, y entramos a la Biblia, a la Tanaj, a la Torah, que la lucha que Jacob tuvo con el Malaj de Yahweh fue un sueño y no realidad. Entonces, dicen, Jacob soñó con la lucha con el Malaj. Y entonces, ¿cómo es que se dislocó la cadera? Y muchos explican así. Bueno, es que en el sueño fue tan tensa la lucha que puso muy tensos los músculos y se dislocó la cadera. Bueno, hay cosas que en la Tanaj a veces no nos quedan muy claras. Pero yo te voy a decir una cosa tal cual, así. Fue una lucha física, tal cual, o sea, como tal, pues. Y el Malaj le descoyuntó la cadera, el hueso de la coxofemoral, pues de la articulación coxofemoral. ¿Puede suceder una dislocación en un sueño? Sí, si es muy tenso, sí. Sobre todo en personas a las cuales se les suprime una droga, como el alcohol, o el delirium tremens, de lo cual ya platiqué, o una droga antipsicótica. Si se quita así de golpe, así totalmente de golpe, sin dar una ayuda extra en medicina, entonces la persona puede tener convulsiones y puede dislocarse un brazo por las convulsiones que vienen. Pero en el caso de Jacob, no, en el caso de Jacob realmente fue una lucha como tal. Ahora, cuando nosotros decimos, bueno, alguien recibió, o en la Tanaj, recibió una visitación de un malaj, de un ángel, ¿fue física o fue una revelación? Muchas veces fue física y otras veces fue una revelación, después vamos a hablar de ello. En la Tanaj hay diferentes referencias a Nefesh, a lo que es el alma como tal. Vamos a entrar a eso. Entonces, en la Tanaj hay muchas referencias a lo que es Nefesh.
En Bereshit, que ya estudiamos todas las parashot, están en la página de internet gozoypaz.mx, dice Nefesh Haya, refiriéndose a la vida, como cuando decimos Lehaim. Nefesh Haya, que quiere decir, o se traduciría no exactamente, pero como si fuera un cuerpo viviente, pero es un alma viviente, es un cuerpo viviente. Eso está en Bereshit. También en la bendita Torah encontramos Ki Dam Hi Hanefesh, porque la sangre está en el alma, o la vida está en el alma. ¿Recuerdan ello? Entonces por eso no comemos sangre. Pues la sangre es la vida, o es el alma. En este caso se traduce como vida más que como alma. Ahora, cuando dice en los mandamientos, amarás a Elohim con toda tu alma, ¿a qué se está refiriendo? Con toda tu voluntad. Anótalo. Con toda tu voluntad. No sé, es que el alma, entonces, claro, con toda tu alma es que con mis pensamientos, con mis actos, con mis sentimientos yo lo adore. Pero realmente se está refiriendo a la voluntad, porque en la voluntad está el cumplir los mandamientos. El venir caminando para guardar el Shabbat es tu voluntad. Tú tuviste la voluntad de venir a Rosh Chodesh en este Reshon, en este domingo pasado. Porque así cayó la fiesta. Entonces amarás a Elohim con toda tu alma, más bien amarás a Elohim con toda tu voluntad. Porque en la voluntad el placer está entonces en cumplir los mandamientos. Y ya dijimos que la voluntad no es física. ¿O es física? No es física, pero se traduce en lo físico. Vuelvo a repetir, entonces yo tengo la voluntad de tomar esta botella de agua, alzarla y volverla a dejar. Ya, se cumplió. Yo tengo la voluntad de venir y escuchar la palabra del Eterno y de gozarme en Shabbat y de guardar la santidad. Entonces no voy a fornicar, no voy a adulterar, mejor levanto mis manos y adoro a Yahweh. Esa es la voluntad, eso es lo que se refiere el mandamiento, amarás a Elohim con toda tu voluntad. Ahora, en el caso del Ruach, que es espíritu, es igual a espíritu, ya les había ayudado una adelantadita hace poco, que Yehoshua tiene, cuando se dice tiene otro espíritu, él entrará a la tierra prometida, porque tiene otro espíritu, entonces quiere decir que tiene otro tipo de voluntad, una voluntad buena, de agradar al Eterno. No es tanto que tenga otro espíritu, no. Y una explicación más clara sobre esto es que tiene una motivación elevada. Y si quieren anoten eso, amados. Es en Joshua tenía una motivación elevada. Por eso el Eterno le dijo a Moshe, él tiene un espíritu diferente, una motivación elevada. ¿Qué es motivación elevada? Fuera de lo común. Es una motivación elevada, es fuera de lo común. Esa persona está completamente en una comunión íntima con el Eterno, tiene oración, ayunos, se postra, gime, intercede por el pueblo, entonces es una motivación fuera de la norma, tiene otro espíritu. Entonces, en el mundo, me refiero a la gente como tal, la gente está alejada de la Torah, no quiere nada con la Torah, esa gente tiene un alma muy baja, y ahorita lo voy a explicar, tiene un alma muy baja, no tiene voluntad buena, ¿verdad?, para hacer los mandamientos, cumplir los mandamientos de nuestro Elohim Yahweh, sino para cumplir con las ordenanzas de su padre el diablo. Ahora, en una congregación, voy a hablar de una congregación mesiánica, siempre va a haber hermanos que tengan otro espíritu, es decir, que tengan una voluntad fuera de lo común, una motivación así tal, muy elevada, fuera de lo común. Y son las almas que buscan más genuinamente al Eterno, o sea, lo buscan más, pero lo buscan genuinamente al Eterno. Entonces este tema, o esta serie de temas, van a estar siendo dados para que tú analices
si tu motivación está muy apagada, etcétera, te enciendas. Y ahorita lo vamos a ver con ejemplos en la Tanaj. En la Tanaj, por ejemplo, se habla de Morat Ruach. Morat Ruach, que quiere decir es un sentimiento como la amargura. Recuerden que los sentimientos no se pueden comprender. Una persona a otra no los puede comprender. Hay otro sentimiento que es más fuerte, que es Kotzer Ruach, que quiere decir depresión. Está muy deprimida la persona. Y entonces tú encuentras los audios de depresión 1 y 2, ahora en español y también en inglés, en la página gozoypaz.mx para que aprendamos más todos. Y entonces dije de Morat Ruach, la amargura de Kotzer Ruach, lo que es una depresión como tal, y Neshama, Neshama que se traduce como vida, como vida. El Eterno le dijo a Shaul, el rey Shaul, Lo tijé kol neshama, no dejarás a nadie con vida, pero él desobedeció. Entonces, no critico, simplemente estoy diciendo lo que dice la Tanaj. Algunos varones como Moshe o Joshua querían agradar en todo al Eterno. El rey Shaul no lo hizo, desobedecía al Eterno. Bueno, analicemos. La gente de afuera no quiere nada Torah. ¿Qué va a haber en una congregación mesiánica? Va a haber gente que tenga otro espíritu, una motivación muy elevada para hacer las cosas fuera de lo lógico, fuera de lo común, pero va a haber gente rebelde, gente que no obedezca, y por eso el Eterno permitió que quedaran registrados todos los hechos de los varones de Elohim, como en este caso el rey Shaul, que desobedeció a Elohim. Siempre piensan hacer su propia voluntad o piensan que su criterio es mejor que el de Yahweh. Y es cuando se cometen errores o pecados que son una tragedia. Por eso se suicidó el rey. Si nosotros estudiamos lo que es entonces Nefesh, Ruach, etcétera, Neshama, vamos a ver que los tres conceptos tienen un mismo origen etimológico. Entonces, vamos a ver este origen etimológico y vamos a aprender más. Nefesh, Nofesh, quiere decir respirar. Y entonces va incluido el aire. Nefesh, Nofesh, con O, que quiere decir respirar, entonces va incluido el aire. Neshama o Neshima. Neshima es hálito, que quiere decir hálito de vida. Neshama o Neshima, hálito. Y Ruach, que es soplo, pero que también se puede traducir como viento. Entonces, los tres, Nefesh, Neshama, Ruach, tienen el mismo origen etimológico, el aire. Ahora, pero vamos a ver qué diferencia hay entre Ruach y HaKodesh. Entonces, nosotros sabemos, yo al menos como médico, yo sé si alguien está vivo o muerto, por si respira o no. Ahí es tan simplemente. Entonces, cuando sale el alma, porque sale el espíritu, lógico, y vuelve a Elohim y sale el alma, entonces ya no hay hálito, ya no hay aire, y por eso deja de respirar. Por eso los dualistas están mal. Platón estaba pésimamente mal, que dijera, bueno, el alma y el cuerpo se pueden separar. No, porque la persona moriría, porque el origen etimológico es aire, y una persona sin aire muere. ¿De acuerdo? Entonces, antes, hace mucho tiempo, cuando una persona estaba muerta y queríamos hacer un diagnóstico correcto siempre de que la persona está muerta antes de prescribir el certificado de defunción,
Bueno, había técnicas como poner un espejo cerca de la boca para ver si se sentía o se ponía vapor, si seguía respirando o no. Ahora no se hace eso, hay otras técnicas. Primero es ver las pupilas si están dilatadas o no, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el viento, o sea, ruaj, mueve las cosas. Fíjense muy bien, si nosotros traducimos ruaj como viento, mueve las cosas. Entonces el viento mueve las hojas de un árbol. Pero ese viento no es producidor de vida. No dije que no sirva para la vida, dije que no era producidor de vida. El ruaj HaKodesh, por el ruaj HaKodesh el Eterno hizo las cosas, los cielos y la tierra. En 6 días y reposó el séptimo, por eso guardamos el Shabbat. Ahora, el ruaj de una persona, el espíritu tuyo, el mío, es lo que mueve al hombre. Entonces, por el espíritu nos movemos. El espíritu podemos decir que es lo superior y entonces abajito está el alma y el cuerpo, y en el alma está la voluntad. Entonces, por el espíritu nos podemos mover, y sin el espíritu no podía actuar el alma, porque en el alma está la voluntad, y en el alma está la voluntad que no es física, y con el alma y la voluntad que no es física, porque lo ministré primero sobre el alma, entonces yo no podía realizar ningún aspecto físico, como es levantar la botella. Ve cómo el mundo, ¿por qué estoy diciendo todo esto, ministrando todo esto, compartiendo todo esto? Porque el mundo está sumergido en toda esa doctrina satánica de los dualistas. Y por eso viajes astrales, y por eso desprendimientos del alma, y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la gente está acabando loca, llena de demonios. Entonces, si traducimos, vuelvo a repetir, el viento o el ruaj como viento, se mueve las cosas. Se mueven las cosas, un árbol, decía yo, pero el ruaj es el que mueve al hombre. Por el ruaj hay la vida. No lo digo yo, en Bereshit dice que el Eterno sopló en la nariz de Adán y pasó de ser un ser inerte, por así decirlo, de arcilla, de polvo, de tierra, a ser un ser viviente, a moverse, ¿de acuerdo? Amén. Ahora, si nosotros entendemos que, bueno, ya dijimos, hablamos sobre el espíritu, sobre el alma y sobre el cuerpo. Bueno, esto tal vez fue un poquito, así quiero después lo repasen varias veces en video, en el audio, y entonces cuando vienen muchas personas acá a ministrarse o hablan por teléfono, entonces me dice, fíjese que yo creo esto y esto. Entonces ya sé qué doctrina tiene. Qué piensa y qué es lo que entonces yo tengo que hacer para demostrarle que está equivocado. Y entonces yo empiezo a decirle, ¿sabías que la voluntad está dentro del alma? No lo sabía yo, a mí me habían explicado otra cosa, donde fui con los gnósticos, los dualistas, los sofistas, y entonces tú no puedes realizar ninguna acción. ¿Sabías que hay la cuestión etimológica del aire? No sabía yo eso, y entonces su doctrina se va para abajo. ¿Sabías que Yahshua es el camino, la verdad y la vida, y no Platón? ¿Me doy a entender? Porque todo eso es por seguir a los filósofos griegos. Ahora, con todo esto explicado, quiero avanzar otro poquito para que vayamos aprendiendo todos un poquito más, valga la redundancia. Gesed, tú sabes que quiere decir bondad. Hasidut, o sea, el que es piadoso o bondadoso. Bueno, Sadik es justo es, bueno, pero el Hasidut, o sea, el que es piadoso, supera al justo. A ver, ¿cómo es eso? Vamos a poner entonces, en el caso de Abraham, ¿él era justo? Sí.
Pero el ser piadoso con las almas y darles albergues y hablarles de la Torah de nuestro Elohim, eso lo supera, más que el ser justo. Una persona justa, voy a hablar así en términos seculares, una persona justa es aquella que tiene balanzas, o sea, pesas justas, cobra lo justo, no sé, que si le pagan con un billete de más, lo devuelve de inmediato, etcétera, etcétera. Es una persona justa, no va a ser nada injusto, lógico. Pero es una persona secular. Puede ser bondadoso, sí, puede crear cosas, sí, pero que no valgan la pena como construir templos católicos. Que lo vimos mucho acá en Tehuacán. Aparentemente la gente bondadosa. Pero todo eso tache, no sirve para nada. Pero un estudioso de la Torah o una estudiosa de la Torah puede ser justa. Pero si es bondadosa, eso quiere decir, fíjense, lo bondadoso está hablando de que tiene un alma alta. Tiene un alma alta. Y es justo, o es justa, pero su bondad lo convierte en más. O sea, más bien, quiere decir que tiene un alma muy elevada, muy alta. Pero de nada sirve darle un pan al hermano que tiene hambre, agua y ropa y vestirlo y procurarlo, si la persona es injusta o si está ganando ese dinero injustamente, maltratando a sus trabajadores, no pagándoles lo justo, no pagándoles vacaciones. De nada sirve entonces estar ayudando al otro. Eso no es bueno. Ahora, el que es bondadoso o piadoso, si quieren ponerle, ese busca más aún lo espiritual, se va a otro nivel espiritual, más que el que es sadik, que el que es justo. Entonces, el que es justo y se acabó, pero el que es piadoso supera eso. El que es piadoso es que conoce, aquí hay muchas cosas que vamos a hablar, el que es piadoso es que conoce sus cualidades o inclusive hasta sus necesidades y sus debilidades, reconoce sus cualidades, pero conoce las necesidades y debilidades de los demás. Y entonces pone su tiempo, su esfuerzo, su cansancio, su hora de descanso más bien, etcétera, etcétera, en beneficio a los demás. Pero recuerda, hay personas que aparentemente pueden ser bondadosas, pero no son justas. Y generalmente estoy refiriéndome a aquel que es kadosh, que es santo, que es apartado, es piadoso, es bondadoso, y entonces lógico que es un justo. Cuando el Tanaj dice la oración del justo puede mucho, y ya hemos explicado que está justificado por la sangre bendita de Mashiach Yahshua, sin embargo en el Salmo 37, verso 25 dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que bendiga pan. No había muerto ni resucitado Yahshua Mashiach, y está hablando de justos. Justos es en cuanto a cumplir los mandamientos del Eterno, no quitarle, no agregarle, y ser justo en todo, en todos sus tratos. Recuerda que es una característica del salvo. Yo puse un audio que le titulé 20 características de un salvo, y entre ellos está la justicia, que es una de las cosas que más me llaman la atención de lo que el Eterno en ese momento me inspiró para poner. Ahora, el justo y el piadoso va a controlar sus pasiones. Y vamos a ir entrando a cosas un poquito más profundas. Va a controlar sus pasiones. Su pasión sexual, su pasión por comer, su pasión por beber, su pasión por dormir. Va a controlar sus pasiones, porque las pasiones son muchas. Va a controlar sus instintos y sus impulsos. Entonces, el justo y el piadoso va a controlar todo esto, porque es justo, es santo, es kadosh. El piadoso con mayor razón, él controla todas sus pasiones. Ese no le va a dar una puertita siquiera al diablo. Entonces, vamos analizando para que vayamos comprendiendo. Con todas las doctrinas que yo expliqué,
Agrégale eso el catolicismo romano, todo lo que dijeron los filósofos griegos. Por eso ha dicho, sacude todo lo romano, todo lo griego, porque muchos estudiaron secundaria, preparatoria, o si tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, y en todas las instituciones y en esos años de estudio, lo llenan a uno de todos esos estudios de los filósofos griegos. Ahora, si un justo y un piadoso controla sus pasiones, sus instintos y sus impulsos, entonces nada más con eso tenemos para calificarnos hoy, si somos justos y si somos piadosos. Una persona puede regalar 10,000 panes, pero si no controla su pasión sexual, una persona puede regalar mucha ropa, pero si no controla sus instintos, todavía cae en la cólera, en la ira, y hay estudios en la página Gozo y Paz, en los audios, no sirve de nada. Entonces realmente es bondadoso, pero no piadoso, no de gesed, de quiere decir bondad, pero bondad según la Torah. Es buena persona, más bien diría yo, antes que bondadoso. Es buena persona. Da a los pobres, reparte y hace muchas cosas. Entonces, hasta aquí vamos a hacer un stop tantito, un alto tantito. A ver, soy justo, soy piadoso, entonces tengo que controlar mis instintos, mis pasiones y mis impulsos. Entonces, no me enojo fácilmente, no me airo y menos me colerizo fácilmente, esto es para todos. Controlo mi instinto, que es el comer, puede ser uno de ellos, pero si tiene pasión por el comer, entonces no es un piadoso, porque le interesa más llenar el estómago antes que llenarse de la palabra. Por algo Yahshua Mashiach, porque está escrito en Devarim, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Elohim. De la boca de Elohim, aleluya. Entonces, ¿de qué servirá regalar muchas cosas? Vamos a hacer entonces otro altito en esto. Controlo mis pasiones, controlo mis instintos, controlo mis impulsos. ¿Esto es para enojarse? Sí, pero trato de no enojarme, etcétera, etcétera. Airaos, pero no pequéis. Y no tiene nada que ver con la ira, lo que explica Shaul. Bueno, para los que no conocen Pablo, Shaul, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto. Ahora, el profeta, ese supera todo esto. El profeta, porque vamos a ver aquí, yo recibo muchos correos electrónicos, aunque ya no me da tiempo de leer prácticamente, pues ya no me da tiempo de leer, son muchos, o de llamadas por teléfono, o de gente que viene de visita y me dice, ¿sabe qué? Yo creo que tengo el don de la profecía o que soy profeta. Entonces, acabo de recibir ahorita unos sueños por escrito y este hermano me dice, no quiero caer en un error de sentirme profeta y no serlo. Bueno, entonces la lección la estás recibiendo desde ahorita. Y tú sabes a quién, que me refiero a ti. Entonces, controlas todas tus pasiones, todos sus instintos, todos sus impulsos, todos. Entonces puede ser sadik o piadoso, hasidut. Pero el profeta supera todo esto. Se va para arriba más. ¿Qué es lo que tiene un profeta? Porque estamos hablando de profundidades del alma. Y entonces un profeta, lógico, el profeta tiene que estar, si yo dije que dice la Tanaj, amarás a Elohim con toda tu alma, que es tu voluntad, eso tiene el profeta. Eso tiene el profeta. Ese cumple todos los mandamientos. Ese no le interesa la opinión del diablo o la opinión de alguien, de un disque hermano que le venga a meter ideas. No, ese cumple todo. El profeta entonces tiene conocimiento de las verdades supremas en la Tanaj, en la Torah, pero la vive. ¿Qué hace un profeta según la Tanaj? Atalaya. ¿Qué hace un profeta? Avisa, advierte al pueblo del peligro que ya viene con la tribulación. Lógico, puede tener sueños proféticos, revelaciones, visiones y los dones del Ruach HaKodesh
aparte del don de profecía, y para eso es bueno repasar. Entonces, Sadik, justo, perfecto, ese es salvo. Piadoso, es más que justo. Ya lo expliqué, las diferencias que hay. Pero esa persona es lógico, también salva. Pero el profeta supera todo esto lo supera. Ahora, un piadoso, un Hasidut, conduce a las personas hacia Elohim. Un justo generalmente no se ocupa de eso. Es justo y ya. Es justo y es salvo. Pero la diferencia un poquito entre un sadik y un piadoso es que el piadoso tiene eso, piedad, compasión, para que se entienda, misericordia. Le duele que los demás no se puedan salvar y entonces empieza a interceder día y noche. Y lógico que si es profeta con mayor razón. Entonces, ¿qué es lo que hace un piadoso? Conduce a las personas a la inspiración divina, a los pies de Yahshua Mashiach. Eso es lo que hace un piadoso. Y un justo lo puede hacer, pero no generalmente. Es justo y es salvo. Pero no está llamado para eso, no tiene una voluntad un poquito más elevada en cuanto a llamar a las almas al arrepentimiento. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿en el mundo hay justos? No, no hay justos. La mayoría de la gente vive de los malos negocios y las tracalerías, como decimos aquí en México, etcétera, de los sobornos, cosa que está prohibido en la Tanaj, porque está en Isaías 33, verso 15 en adelante. Dice, el que guarda sus manos para no recibir cohecho. Aleluya, ese habitará en las alturas. Bendito es el abacados. Y México, corrupto. Pero el mundo entero es corrupto. Bueno, vamos a una congregación mesiánica, o sea, de Meshijim, mesiánicos. ¿La gente es justa? No. Vemos muchos problemas entre los hermanos. Ni siquiera son justos, menos piadosos y menos Shamayim, fuera de los cielos. Este tema va a servir para que despertemos todos, aparte que vamos a ver, porque la intención del tema no es tanto hablar de ciencia, sí es algo de eso, que decían los dualistas, eso no es ciencia, pero vamos, es vernos en el espejo y ver de la perfecta Torah, la de la libertad, ¿sí se acuerdan? Es decir, ¿soy justo siquiera? Y entonces si la persona no es justa, menos va a ser piadosa y menos va a ser profeta. Y entonces el problema es cuando se le afronta a Amado Sahin, a Mazagayot, en Yahshua HaMashiach, a las personas en la oficina pastoral, que dice, ¿sabe que yo siento que soy profeta? Entonces yo empiezo con la historia clínica, pero espiritual desde abajo. ¿Siquiera es justo? No es justo. ¿Cómo va a ser profeta si el paso siguiente es ser piadoso? ¿Ya lo notaron en ese orden, amados? Aleluya. Entonces, a ver, estamos, por ejemplo, cumpliendo bien con nuestras obligaciones maritales, los que somos casados, damos el sustento, vestimos a nuestros hijos, lógico, si son menores, etcétera, etcétera. Y entonces, todo eso, si nos analizamos hoy, vamos a tener mucha braja. Todos vamos a tener mucha braja aquí y allá, amados Sahim. Y yo espero que después de que acabe el tema, el día de hoy, lo podamos subir y que miles de almas lo vean. Porque muchos, sintiéndose profetas, no son ni siquiera salvos. Porque no son piadosos, no son justos siquiera en primer lugar. Ahora, ¿sí quedó claro lo que es un piadoso? Como le duele, eso ya lo mencioné en un inicio de este tema, entonces entiende los sentimientos del otro. El profeta, a ver, voy a decir algo que dije al principio, pero de una manera no diferente, es lo mismo. Yo dije que los sentimientos no se pueden comprender, el profeta sí los comprende. Por eso atalaya. El piadoso comprende los sentimientos. Si alguien está llorando, dice, no sabes cuánto me duele. El piadoso sí lo entiende. El justo no lo entiende. Y es salvo, el justo.
el justo por la fe vivirá. ¿Esa? Y ya dijimos que es para vida eterna. Esto no es para que alguien se sienta mal acá y diga, no, pues yo no soy profeta, no. Que seamos justos. Que si somos justos, bendito es Yahweh. Nos vamos a los cielos. El piadoso tiene un corazón más noble, lógico, y una voluntad más fuerte todavía. Por eso a Joshua le dijo, tiene otro espíritu, y el que es profeta, ese tiene una bendición especial, una unción especial. Ahora, mucha atención y voy terminando. Mucha atención a lo que voy a decir. Se dicen verdades y la gente se fija, por ejemplo, hay que predicar y hacerlo bien, lo mejor que podamos. No se estudia para ser predicador, porque hay oradores. Los oradores estudian cómo van a levantar la voz, cómo sentarse, cómo posarse, cómo esto. No, eso no, porque eso es una actuación. Y actor quiere decir hipócrita, ya lo ministré muchas veces. Esto es a nivel general, mundial, para que se vaya aprendiendo todos, vamos aprendiendo todos. No se aprende a predicar, no. Entonces, a ver, se dicen verdades y la gente se fija en cómo el que está predicando mueve el micrófono, cómo camina y dice, pero es que mueve mucho el micrófono, o el roe mueve mucho el atril, o mueve mucho la botellita. Lo que importa es lo que estoy diciendo. ¿Sí se entiende? Pero desgraciadamente, fíjense, les voy a decir algo, y esto no es una agresión a nadie, por favor, es para que aprendamos todos. El sabio señala el cielo, el tonto se fija en su dedo. Anótenlo. El sabio le está diciendo, mira, el cielo, allá vamos a ir, y el tonto se fija en su dedo. Síguete fijando en la botellita. A ti no te interesa si la muevo 10,000 veces. Lo importante es lo que yo te estoy diciendo. Lo que fluye de mi boca, que son palabras más dulces que la miel, que lo que destila del panal. La que destila del panal, la Torah. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veas a un predicador, un predicador que te ministre Torah, que no sea un ladrón, que dé testimonio, lógico, a nivel mundial hay muchos. Yo siempre lo he dicho que no soy el único ni el mejor, no somos los únicos ni los mejores. Pero no te interese lo que haga él, si es un kadosh, sino lo que está diciendo. ¿Anotaron eso? El sabio señala el cielo, el tonto se fija en su dedo. Y entonces es porque tiene un entendimiento muy bajo y es como si tuviera unas gafas acá o algo que le estorba para ver más arriba. Yahshua HaMashiach dijo, cuando veáis todas estas cosas, ¿qué cosas? Todo lo que estamos viendo, la perversión que hay entre homosexuales y demás, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Dentro de 8 días, si el Eterno lo permite, seguiremos con profundidades del alma y de la mente. Y vamos a entrar a cosas todavía, si el Eterno lo permite, más profundas. Que el Eterno te bendiga y te guarde, amado A, que te conectaste amablemente por internet, y difunde más la página gozoypaz.mx y difunde más este tipo de temas. Shalom ubrajá y hasta Shabbat, que nos vamos a gozar. Aleluya, vamos a darle gracias al Eterno exaltando su nombre. Bendito es Yahshua HaMashiach. Aleluya, aleluya. Qué tema tan interesante. Las profundidades del alma y de la mente. Yo cuando vi este tema hace unos días y cuando lo volví a estudiar, me quedé sorprendido. Cuántas cosas hemos estudiado, cuántas cosas hemos aprendido. Y si para alguno de ustedes esta fue la primera vez que vio el tema, es un tema que vale la pena repasar. A lo mejor ya este tema tiene más años que tú en la Torah, ¿verdad? A lo mejor son muchos que nacieron en 2020, 2021, etcétera. Bueno, este tema es de 2013. ¿Y qué tal? Cuánta sabiduría, ¿verdad? Hay que aprovecharla. Repasen esta serie, está en el canal Profundidades del Alma y la Mente por el ROE, Dr. Javier Palacios Celorio, nuestro amado Navi. Bueno, amado Sahim, pues no me queda más que darle gracias al Eterno por el privilegio que nos dio estar reunidos hoy. Ustedes pueden poner una jalel ahí en casita, sí, no lo vamos a hacer por lo extenso del tema, pero valió la pena. Aquí, así que ustedes pueden exaltar al Eterno ahí en casita. Amados Sahim, permítame el privilegio de bendecirlos. Recuerden que es Yahweh quien los bendice.
Yevarejeja Adonai Yahweh, Beishmereja Yaer Adonai Yahweh, Panabeleja Bijuneja Isa Adonai Yahweh, Panabeleja Bijuneja Beyashem Leja Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti compasión, que Yahweh alce sobre ti su rostro y te dé su paz. Shalom. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, Omen, Peomen. Amados Sahim, nos vemos el viernes, primeramente el Eterno. Que Yahweh les bendiga y que pasen una bendecida noche. Que tengan buen resto de semana. Shalom Ubrahá, amados Sahim. Laila Tov. Shalom. Por eso te canto.